se me rompe la voz si te pones de mi parte. Bueno, pues continuamos con la programación de nuestra radio aquí en Leganés y hoy en el espacio haciendo clic con nos acompaña Rafa Maínez, periodista deportivo que comenzó ya en prácticas en Marca, pasó por Radio Marca, donde dirigió también durante 5 años el programa Balón de Bronce, ha sido redactor, productor, ha colaborado también para DAZN y desde 2023 forma parte del equipo de Mediaset Deportes y del programa El Desmarque, trabajando pues eso con Manu Carreño, Matías Prats y otras personalidades del mundo del periodismo que todos conocemos y actualmente siguiendo muy de cerca la selección española. Así que bueno, Rafa, bienvenido. Bueno, te iba a decir bienvenida a LGN Radio, aunque tú ya has estado aquí muchas veces y somos conocidos, pero bueno, como entrevistado, bienvenido. Sí, es un nuevo rol. Gracias por la introducción. La verdad es que se dice rápido, pero son 10 años ya. El otro día calculando un poco y con el tren este viral que se hizo de compartir una foto hace 10 años, 2016, Sí. justo fue cuando empecé mis prácticas en Marca y me dio que pensar. Dije, ya llevo... Es que se dice rápido, pero Sí. es lo que te digo, que es lo que tú dices, que hay un montón de formación, de experiencias y de aprendizaje. Sí, sobre todo de aprovechar las oportunidades. Al final yo me siento un afortunado tremendo, no solo por dedicarme a lo que me dedico y poder vivir de ello medio dignamente, Sí. pero el camino ha sido muy largo. Es una profesión en la que siempre tienes que estar alerta, porque nunca sabes cuánto te va a durar. Desgraciadamente esta profesión es muy volátil en ese aspecto, para bien y para mal. Pero bueno, siempre he intentado aprovechar todas las oportunidades que me han dado. Tienes que tener esa suerte de estar justo en el momento preciso cuando se abre una puerta o una ventana para coger esa oportunidad y yo creo que lo he hecho. Y sobre todo decir que sí, claro, porque a lo mejor se abre una puerta y también Sí. puede ser por miedo o por vértigo, más bien, porque yo creo que en esta profesión hay muchos aspectos y muchos puestos de trabajo que tienen tantas cosas nuevas que aprender y tantas cosas nuevas a las que enfrentarte que es muy probable que digas, ostras, ¿yo cómo me voy a enfrentar a esto? Pues mira, la semana anterior, he dicho que no a un proyecto, una colaboración, y me sentía raro, porque no estaba acostumbrado nunca a rechazar nada y más era pagado. Y recalco esto porque hay muchas colaboraciones que hacemos que son gratuitas por el amor al arte. Esta profesión también a veces es así o nos hemos acostumbrado así, y me sentía raro, pero también ahí yo creo que estaba una parte de conocerte a ti mismo y saber para qué estás, para qué no estás. A veces es mejor decir que no a llenarte la agenda por cosas, por estar en todos sitios. Así que es uno de los aprendizajes que tengo de este inicio de 2026 de, oye, no tienes que decir sí a todo. Aparte comenzaste ya, o sea, tú saliste de la universidad y ya comenzaste en las prácticas en Marca, Sí. ¿no? Que parece como, pues eso, de lo más grande del periodismo nacional y del periodismo deportivo. Sí, yo ahí voy a quitarme un poco de mérito, porque al final era la bolsa de la universidad tal. Bueno, no hay que quitarse mérito. Bueno, nunca, ya, pero que no era una cuestión de, oye, es que era muy bueno, hice una entrevista genial y me cogieron, sino que era la bolsa de la universidad de prácticas. En ese momento Unidad Editorial, que es la empresa que rige Marca, El Mundo y más medios, y Radio Marca por supuesto, tenía acuerdos con las universidades para hacer prácticas. Justo yo entré a hacer prácticas y al año siguiente quitaron esos acuerdos y ya pusieron el máster de Marca. O sea, estar en el momento justo. Claro, porque si no yo no me hubiese podido permitir 10.000 euros de máster. De hecho, en esa bolsa de prácticas yo fui al periódico, fíjate que luego acabé en la radio, pero fui primero al periódico. Y de cada experiencia vas aprendiendo de todo. O sea, yo ahora considero que tengo una agilidad para los titulares, para corregir textos, para la sintetización. Sí, y parecía que en ese momento tampoco iba el periódico, si está muerto o tal. Bueno, aprendí mucho de corresponsales, de compañeros, de gente más veterana que me ayudó a saber qué es importante, tener criterio y bueno, el periódico es una maravilla. ¿Siempre supiste que querías ser periodista deportivo? Pues no, la verdad. La primera vez que me planteé esto fue bastante tarde, fue yo creo en primero o segundo de bachiller, que nos preguntaran, bueno, ¿qué queréis hacer en selectividad? ¿Qué queréis estudiar? Yo tenía claro que era algo de letras, pero no me había parado a pensar de decir, buah, tengo la vocación, quiero hacer esto, no había una explotación de las redes sociales como es ahora, que incluso sin estudiarlo tú puedes tener tus proyectos. Exacto. Que eso es una ventana maravillosa para los que empezáis o estáis empezando, o sois más jóvenes que yo, básicamente. Pero yo no lo tenía en ese aspecto. Existía YouTube, pero no era lo normal tener una cámara en tu casa y grabar. Una vez que estudiaste periodismo, ahí sí que dijiste, ostras, me tengo que especializar un poco, ¿no? Aunque yo creo que de estudiantes es algo que no se sabe del todo, ese tipo de especialización que se necesita para el mundo del periodismo.
Pero no sé si ya ahí dijiste, ostras, pues a mí me gustaría tirar por el deportivo o me gustaría Yo lo más tenía claro, actualidad. Lo tenía tenías claro. Yo tenía compañeros que dudaban mucho, política, Ujú. economía, periodismo deportivo, yo lo tenía claro. Yo era apasionado por el fútbol, jugaba al fútbol, no iba a decir que era futbolista, pero no obviamente profesional. Y yo sabía que si me dedicaba a algo de comunicación, era algo de periodismo deportivo. Claro, en el momento que tú pisas la carrera, lo primero que te dicen los profesores es, que yo creo que seguirá siendo así, estáis en la profesión con más paro del mundo, no os van a contratar, haceros a la idea de lo difícil que es y a raíz de aquí vamos a empezar, ¿no? Ujú. Pues esa es lo primero que yo me encontré. Y luego es verdad que me fui dando cuenta de que se me daba bien esto. Pero me di cuenta en la carrera. Siempre me habían dicho que hablar se te da bien, comunicar, entrevistar, hacer Ujú. preguntas, ser reportero, pero hasta que no te plantas en la carrera, te vas comparando con otros compañeros y compañeras, vas viendo reportajes que tú haces en la universidad, tal, la soltura al micro. Yo no era un buen Imagino que estudiante, un así que... reconocimiento también de los profesores o eso Bueno, no menos. tanto. Yo te iba a decir justo ahora que no soy un buen estudiante, era un poco vago, así que lo que sí me daba cuenta, yo me juntaba con gente que sí íbamos aprobando, pero que éramos Ujú. los típicos, pues eso, graciosetes de la clase Ujú. y que luego salíamos a hacer una exposición y sacábamos un 10. Entonces había gente que no lo llevaba bien porque se mataba a estudiar y luego delante del micro, delante de la gente, pues no tenía esa soltura. Ujú. De hecho, yo creo los 100 alumnos que éramos en periodismo, yo teníamos un grupo de 10, Ujú. pues yo creo que solo 3 de mi grupo, y incluso me englobo toda la clase, trabajamos en medios de comunicación deportivos. Un compañero trabaja en COPE, otro en Oki Diario, estoy yo en Mediaset y con Radio Marca, y el resto no trabaja en ningún medio deportivo. Tienen Ujú. agencias, han hecho, vamos, hay gente muy buena, Ujú. pero en medios deportivos no hay ninguno de mi año. Ujú. Dentro de tu etapa como estudiante, en ese tipo de reportajes que hacías o ese tipo de prácticas, ¿sabías un poco hacia qué medio tirar o te gustaban varios? La radio. A La radio era mí, lo tuyo. sí, a mí me han inculcado desde pequeño irme a la cama y tener la mesita de noche, una radio y escuchar Ujú. la radio deportiva por la noche. La tele me ha gustado siempre, pero yo, fíjate, pensaba que nunca iba a trabajar en televisión porque pensaba que no daba el perfil o no era lo mío. Y más cuando te vas involucrando ahí en la radio. Ujú. Y luego mi primera experiencia fue en un periódico. Entonces tampoco sabes, por eso te digo que luego nunca sabes dónde vas a acabar. Ujú. Pero yo siempre tengo claro, además ahora que estoy colaborando con el LGN Radio, que mi sitio es la radio. Aparte de los que en la tele encantado, he aprendido Está muchísimo. muy bien también que seas capaz de decir, oye, es que a mí me gusta la radio, Sí, porque sí. yo creo que es eso, que hay tantos ámbitos y tantos aspectos de los que formarte, de los que estudiar, que muchas veces hay gente que dice, bueno, es que no lo sé, o sea, no sé Sí, qué es yo lo creo que lo mío. mejor es tener claro o ser realista para lo que vales, para lo que no vales. De Ujú. hecho, te digo una cosa, la colaboración que rechazó la semana pasada era de radio, así que imagínate lo que me ha dolido, pero sabía que no era mi perfil en ese punto que me pedían, así que bueno, Ujú. hay que ser realista y ser claro con lo que tú Ujú. puedes encajar, mejor o peor. Hablando de radio, Mm. cuéntame sobre Balón de Bronce. Pues mira, Balón de Bronce fue un bebé que me pusieron en las manos, no es literal, es Ujú. un programa de radio marca que en su día estuvo 6 años en total. Lo creó un becario de Radio Marca, Rodrigo Martín, se llama, un gran narrador, mientras que yo estaba en el periódico, que página del periódico hacía a veces segunda B, y me dijeron, oye, hay un programa en Radio Marca de segunda B, si quieres colaborar, perfecto. Ese chaval, pues no le renovaron las prácticas y se quedó vacío. Y el director de Radio Marca, Edu García, en su día, ahora está en Onda Cero, me dijo, Rafa, el programa está para ti, o sea, quiero que lo lleves tú, y lo empecé a llevar. Media horita, me Ujú. acuerdo que los primeros 6 meses pegó un petardazo en el EGM brutal para el programa que era, se emitía a la 1:30 de la madrugada los lunes. Joder. Sí, y me aumentaron a 1 hora de programa. Y claro, yo hacía el fin de semana el periódico y el lunes la Ujú. radio. Eran mis 3 días que yo trabajaba fin de semana y cobraba nada, con 23 años. Pero te llenaba, ¿no? Sí, sí, Imagino. vamos, o sea, de Porque hecho, era radio. en la radio no me pagaban nada y yo cobraba solo del periódico. Entonces yo tenía compañeros en la universidad que ahora se dedican a otra cosa y me decían, pero Rafa, ¿cómo vas a ir los lunes a grabar un programa sin que te paguen nada? Y yo decía, pero tú estás loco, o sea, es que me refiero a nivel nacional, en Radio Marca, Pero fíjate, eso también puede ser vocación, que tú dices claro. que en bachillerato no tenías esa vocación de decir quiero ser periodista, quiero dedicarme a esto, pero a lo mejor la vocación te vino más tarde, de decir, oye, es que Sí, la sí. radio es lo mío Pero y más me que da vocación, igual. Elena, es el hecho de ser consciente de las reglas del juego. Es decir, yo no Ujú. puedo pretender pedir X dinero por un programa que le da igual a todo el mundo. Lo que importa es Madrid, Barça, el Atleti, la Champions. Saben que hay un programa de segunda B, pero hacen el caso justo. Entonces yo entendía que para poder conseguir un puesto de trabajo el día de mañana y tenía que Currártelo. sembrar.
Tenía que sembrar y cobrando 300 euros al mes durante 3 años. Y me había dificultades para dejar el coche en el parking, porque no tenía un contrato oficial. Bueno, mil cosas que tú hoy en día dices Miles impensable. inconvenientes Sí, que a lo sí. mejor otra persona diría, oye, pues yo a No, esto no, no me claro, enfrento, claro, me pues busco un al revés. trabajo más estable, ¿no? Que Sí, me sí. permita Tiro la vivir, toalla, es el conclusión. exacto. Tiro la toalla, me voy a donde sea, con todo el respeto del mundo al resto de trabajos. Yo es verdad que tuve un apoyo familiar, me dijeron, Rafa, no te preocupes, tú estate ahí, puedes estar en casa, no tenemos problemas. Ujú, Que hay otras familias que yo coincido con gente que, oye, son de fuera, no pueden pagarse una habitación, por supuesto. ujú, Pero yo sabía que las reglas del juego eran esas. ujú, ujú. Y bueno, hablando de sembrar, sembró, ¿no? Sí, sí. Porque finalmente se pusieron en contacto Mm, contigo, corrígeme si me sí, sí. equivoco, Mediaset Deportes, ¿no? Para formar el Desmarque, que es un programa que es de referencia e información deportiva actualmente, de 4. Mm. Y bueno, por lo que me has contado, se pusieron directamente en contacto contigo Sí, para formar este proyecto. sí, es verdad que entre ese paso de crear balón de bronce a lo que es la llamada del desmarque, Ujú, yo al final también, aparte de hacer eso, en Radio Marca me hicieron contrato de redactor normal, hacía de todo, luego fui productor de la ujú, pizarra de Quintana, y ujú. ese trabajo fue el que llamó la atención de mi actual jefe, que es Meno Tinto, Raúl Jimeno, que fue a comentar un par de partidos a la radio en el Mundial de Qatar y me vio trabajar. Y se fijó en Y ti. me vio trabajar, 2 días coincidí con él. Yo no supe nada de ese hombre ya más y a los 6 meses le Ujú. nombraron jefe editor del Desmarque y le dijeron tienes que hacer una redacción en 20 días. Y me llamó. Y fue de esos 2 días, me dijo, mira, no he hablado mucho sobre ti con nadie, te vi Ujú. trabajar, quiero una persona como tú, te sigo en redes, pum. O sea, ¿Y cómo te sentiste en ese momento? pues con mucho vértigo, Es que yo creo que es porque... la palabra que mejor Sí, define sí, a sí. esta profesión, el vértigo. Sí, porque no sabes lo que te vas a encontrar, no sabes si vales para esto, Ujú, sabes que es una decisión que va a marcar tu vida, no sabes si ganas más dinero, ujú, pero bueno, nunca sabes. Dejas la radio, siempre tienes la duda de me estaré equivocando o no. Yo creo que no me he equivocado, ahora con ujú, 2 años y medio en la tele, porque he sido otro, he madurado muchísimo, me han dado más responsabilidad, he aprendido otro medio de comunicación, bueno, estoy contento. Cuéntame, ¿qué es lo que crees que más te ha marcado este trabajo? Porque sigues actualmente Mm. trabajando aquí. ¿Qué es lo que más te ha enseñado? ¿De la parte de la tele o en general? De la tele y, bueno, sí, en general, ¿no? Porque tocarás muchos ámbitos. Bueno, de la parte de la tele, bueno, la importancia de la inmediatez, que muchas veces la tele en eso peca porque ya con las redes sociales es un terreno que te gana, Ujú, pero yo lo que echaba de menos de, por ejemplo, en la radio en comparación con la tele es sentarme a hablar en un micrófono tranquilamente. La tele va volando. a 1000 por hora. Claro, entonces a mí el primer día que yo llegué a la tele me dijeron tienes que hacer una conexión contando los 11 de Atlético de Madrid-Granada en 15 segundos. Y dije que pues esto en la radio es un minuto, con calma. Y entonces eso, Ujú, las prisas en el buen sentido ujú, para hacer las cosas y que, bueno, para captar la atención de la ujú, gente. Y en general, pues que es una profesión que también este trabajo me ha ayudado a ver que mañana puede estar fuera. La tele en eso es más volátil que la radio, que los proyectos de la radio, y puede ser que mañana, oye, pues acabe un proyecto y te veas sin nada. Entonces, ujú, eso me ha ayudado estos 2 últimos años a verlo en la televisión, ver como otros programas que no de deportes, pues no duran. Y oye, es así, tienes que ujú. adaptarte. Entonces, eso es lo que más me ha ayudado estos últimos años a mí a ganar esa seguridad y decir, mira, no pasa nada, hay que Ujú. adaptarse, como siempre he hecho. Una de las cosas que más llama la atención o incluso que más asusta a los estudiantes de periodismo es un poco esa volatilidad y el decir, oye, tengo un contrato de a lo mejor un mes, 2 meses, 3 meses y no sé dónde voy a acabar, pero también yo creo que otra de las cosas que más llama la atención es el tema de los directos. Ujú. El tema de aprenderte algo y tener que decirlo en televisión Bueno, han hecho una sin cosa, ningún... sí, sin ningún texto, ningún QE, ni ninguna tablet, ni nada. Bueno, yo ahí al final siempre lo que me han recalcado de mí es que lo Ujú, cuento muy natural. Yo nunca me he aprendido nada de memoria. Siempre he tenido las 2 o 3 ideas clave, me lo he ido repitiendo, hay veces que lo practico más y hay veces que lo practico ujú. menos, pero yo creo que la clave en todo es tener tu discurso, que me lo cuentes tú, no que me lo cuentes, Es decir, no aprendértelo. no leerlo, más bien. Tú te lo puedes aprender, No pero... aprendértelo me refiero, no aprendértelo de Sí, pe a pa, de sino tú Pepa. contarlo, Claro, entenderlo, pero es ¿no? que Y, yo lo hablé el otro día con una compañera y le decía, yo quiero que me lo cuentes tú, no quiero que me lo cuentes tú leyéndolo, ¿sabes? Entonces,
ese es el ejemplo. Pero luego cada uno es como es, por supuesto. Sí. Y yo tengo una forma de ser muy natural, muy cercana para todos. O sea, yo te estoy hablando aquí como hablo a una amiga, a un amigo. El otro día hablando con una amiga de confianza que ha sacado un libro, le preguntaba cosas sobre el libro y me decía, macho, es que me lo estás preguntando muy periodístico. Y yo, no, pues es que es mi Es forma su de forma hablar. de ser. Entonces, Claro. bueno, pues eso es lo que el consejo que le doy a esta gente que está empezando y que, bueno, que se quite el miedo. Que no me dije decir todo de pe a Mm. pa. O sea, hablamos de un vértigo que con la práctica y con Claro, claro. el Bueno, es que día a yo no soy el día. mismo ahora que cuando empecé en Balón de Bronce. De hecho, mi padre es un romántico de esto y se escucha el primer programa muchas veces de cuando empecé, 2013, no, 2018, ¿qué era? Ujú. 2018. Claro, yo a veces me la he puesto, que yo digo, va a quitar eso por Dios. ¿Y Y te cuesta verte en sí, pantalla? sí, no me gusta nada verme, no me gusta nada escucharme, las cosas que hago en la radio. Actualmente Nada, tampoco. nada, nada. O sea, sí lo comparto en redes, las cosas que salgo y tal, porque entiendo que Ujú. la gente también te ve por redes sociales. Y que es tu trabajo. Sí, pero no me chirría mi voz, el programa que hago aquí de Lega Runners no me lo escucho. Mejor me escucho el primero para ver un poco tal, pero una vez que localizo las cosas que quiero corregir, no me gusta escuchármelo. Me da rabia, Es algo muy porque común, ¿eh? Es algo muy común que sí. normalmente la gente Hay no de le gusta todo, escucharse. Elena. Te encuentras gente que tiene un ego grande y le gusta escucharse y tal, y es como, "Oh", y yo no, yo no. Relacionado con el ego también hablaríamos de competitividad. Mm. No sé si es estás al final en Mediaset Deportes, que es de lo más grande hablando nacionalmente. Sí, ¿Te has encontrado mucha competitividad? en todos sitios. Más en la tele, Ujú. pero bueno, entiendo también cómo va esta profesión, entiendo eso que has dicho tú del ego, entiendo que cada uno defiende su parcela. Hay gente que tiene, yo hago la selección española, hay gente que hace el Madrid, hay gente que hace el Atleti, hay gente que domina el motor, del tenis, y Ujú. entiendo que cuando intentas a alguien hacer cosas de ese, yo eso lo respeto mucho, yo si tengo que dar alguna información, algún apunte, por ejemplo, del Atlético de Madrid, yo primero se lo digo a mi compañero Tony Fabra, que es el que hace el Atleti, y le digo, niño, hay esto, tal. Pero hay gente que no respeta eso, no digo en mi trabajo en general, y eso molesta. Al final es un concepto de territorialidad, que es como si yo hago la selección española y veo que alguien me come la tostada. Primero, a lo mejor me enfado con él, pero me enfadaría conmigo mismo, porque no estoy pendiente de ciertas cosas que debería estar. Entonces, bueno, es una cuestión de, sí, de llevar un equilibrio en ese aspecto. Me encuentro competitividad, pero yo la suelo llevar bien y lo primero para mí es el equipo. O sea, yo muchas veces hay veces que me han propuesto, ya haces esta pantalla, haces esta conexión y tal, y yo a veces he dicho al editor de turno, a mi compañero, a mi jefe, yo creo que Dani o José lo pueden hacer tal porque les gusta a Porque a lo ellos. mejor es un tema que Sí, van más sí, ellos yo que creo que te otros va en la tanto. edad, Elena, porque yo tengo 31 y tengo compañeros de 23, de 24, que están empezando, que tienen otra velocidad, que tienen otro pensamiento. Y Y que a lo mejor yo también les haces un favor en lanzarles un poco a ese no vértigo y les que hace lo falta. vayan... No, no, en este caso ¿Mm? tú piensas que, como tú has dicho, en Mediaset la gente viene elegida. Entonces ahí hay muy buen nivel. Con todo el respeto a otros compañeros, otros medios. Ujú. Pero Bueno, pero es lógico porque al por final es supuesto. eso. Entonces yo, Es yo algo les muy veo a grande. ellos, de hecho, y digo, joder, yo con 23 años ni de coña estaba así despabilado, ¿sabes? También por la generación. No sé qué años tienes tú, 27. tienes más años que ellos, pero yo noto que la generación antes de la tuya también, de 23, o después de la tuya, 23, 24, 22, Ujú, tienen una forma de ser que se come en el mundo. En comparación conmigo, que yo hace 10 años era más... ujú. Como que a lo mejor tu generación o incluso la mía hemos ido un poco más lentos posiblemente No sabría decirte, o no sabría decirte. Yo creo que es una cuestión también de las redes, se han acostumbrado a una cámara desde muy Es verdad. pequeños, se han quitado el vértigo Ujú, que tú es muy buena hablabas. reflexión, sí. Yo creo que sí, porque yo lo noto. Gente que llega nueva y dices, flipas. Yo tendría más respeto, no respeto, tendría más No, respeto cuidado. da, eso Sí, desde sí, luego. pero estos no. Entonces mola, eso mola mucho, pero yo flipo, claro. Me hace más mayor, claro. Me siento más mayor. Y aparte has trabajado pues con grandes Mm, personalidades del periodismo como es Manu Carreño, Matías Prat. sí. Son grandes personalidades que tienen una trayectoria muy grande, Ujú. que tienen pues una profesionalidad increíble. Quiero preguntarte si te dio vértigo también trabajar con ellos y sobre todo qué has aprendido de ellos. Bueno, más que vértigo, gusto. O sea, me refiero, cuando trabajo con Manu, con Matías, con Ricardo Reyes, con Joseba Larrañaga, y esto en tele en los últimos años, en radio Ujú, al final también, Raúl Varela, bueno, ujú. gente que se pone delante de un micrófono y se lo come. Es Y que... tú dices, wow. Wow. O sea, claro, yo que me siento y digo, va, tengo tablas, tal. No, cuando tú sientas aquí a Manu Carreño y te hace no tu programa, te hace la programación de LGN Radio en 10 minutos. Entonces es gente que es superior en ese aspecto, que aprendes solo de observarles. Manu es un
todoterreno que te hace un programa de radio, te hace un programa de tele, te hace una opinión en un segundo, te hace una pieza, te hace todo. Y sin una pantalla delante, sin un texto, pero descarado. Y Matías es una persona que domina perfectamente el lenguaje, el cuidado de las palabras, tiene una opinión que me encantaría tenerla, porque tiene una forma de hablar en titulares muy directo, que es algo que se cogerá también con el tiempo. Y luego, por ejemplo, Ricardo Reyes, que sí estoy más con él diariamente, es una persona que sintetiza la información y te da lo que quieres en 8 segundos. Entonces es increíble. Pero bueno, es que es gente que tiene 40 años, en este caso de Matías y Ricardo, Manu tiene 50 y algo. Bueno, Y que llevan muchos que años llevan en el 20 medio. años en esto. Es Exacto. que... Ellos también habrán aprendido de observar a otras Claro, personas. claro, ellos han por trabajado supuesto. con Manolo Lama, con Pepe Domingo Castaño, con Paco González, con mil personajes que nos dan mil vueltas a todos, son leyendas, y yo intento nutrirme un poco de todo. De Todos todos son ellos. oportunidades, ¿no? Sí, yo estoy muy contento de mi trabajo, la verdad, pero no por ya delante de la cámara, sino porque yo también entiendo mi perfil con ellos, y las estrellas son ellos. Entonces tú estás ahí, y lo que yo le digo a Ricardo, a Matías, yo te pongo la mesa para que tú tengas que comer y no te preocupes de nada, ¿sabes? Entonces yo entiendo ese rol mío, de momento. Ojalá algún día esté donde ellos, pero que ellos tienen 40 años y yo 30. Entonces, Exacto. esto es una carrera de fondo. Como hemos dicho antes en la introducción, llevas la información de la selección española en el desmarque. Al final, hablamos, como me has dicho antes, tus compañeros pueden llevar pues, el Real Madrid o cualquier otro tipo de equipo, pero tú al final llevas una información que llena a muchísima gente y que es a nivel nacional, porque al final Sí, sí. todo el mundo sigue. Puede haber muchos seguidores del Real Madrid, pero todo el mundo sigue a la selección española Sí. y parece que es algo que une mucho a nuestra sociedad. Total, y te das cuenta cuando te toca viajar con la selección o cuando cubres un partido de la selección, que al final la tele te pide encuestas con la gente o debates y tal, y te das cuenta de lo que ilusiona a la selección. Además, por suerte me está tocando vivir un momento de la selección muy bonito. Sí. Estamos pendientes si iremos a viajar al Mundial, que será el mes de junio. El mes de marzo hay otra ventana de partidos, que son en Doha, en Qatar, en España hay otros partidos. Bueno, y te das cuenta de la cantidad de gente que mueve la selección, lo agradecido que es como periodista cubrir a la selección española. Pues es una suerte tremenda. Yo, mira, esta oportunidad de la selección me vino porque me comí un marrón tremendo de yo nada más llegar. Claro, hacía segunda B, hacía federación en marca un poco, y nada más llegar me dijeron, bueno, pues haz tu federación, caso Rubiales. Tocó, nada más llegar. Entonces, claro, me comí de guardias en los jugadores de Majadahonda, en la federación, la Guardia Civil registrando no sé qué. Y cuando llegó los partidos de la selección me dijeron, bueno, pues ya que te has comido esto, Ya que pues, tienes tanta información, ¿no? De primera bueno, mano. aparte de eso, pero me dijeron, ya que te has comido esto, pues toma un premio. Entonces ya empecé a hacer las ventanas de la selección. No me tocó viajar a la Eurocopa porque viajó un compañero más veterano, que fue una espinita porque ganó a España la Eurocopa. Pero ya me he quedado un poco con esa ventana, así que aprovecharla. Y lo que más me gusta es que cada ventana de la selección, juegan como 4 veces al año, sin contar un torneo grande en verano. Te toca como entrevistar a un jugador de la selección española. Yo lo que más disfruto, porque son jugadores que en los clubes no les ves, porque ya los tienen súper protegidos, y en la selección te dan una oportunidad de entrevistarles. Entonces, es lo que más disfruto. Así una pregunta más periodística, por así decirlo, directamente a tu profesión. ¿Qué esperas de la selección española en este mundial? ¿Tienes buenas expectativas? Hombre, todos la tenemos. Sí, Yo creo eso que es España verdad. es top 3 favoritas. Si cuentas a Argentina, a Francia y a Portugal, sí, top 4. Luego depende de un torneo corto, aunque es verdad que este año es el mundial más largo de la historia, con un mes y medio de competición. Todos confiamos en que España pueda llegar por lo menos a semifinales, pero es que nunca sabes. Nunca se sabe. Todos somos súper positivos, confiamos en el equipo porque es que tienen un gran equipo, ya no solo los futbolistas, sino lo que ha conseguido Luis de la Fuente, creando una familia, un equipo, juegue quien juegue, el estilo es el mismo, y es que eso no te lo consigue ninguna selección. Entonces, bueno, una buena vara de medir va a ser en marzo, que juega contra Argentina, en la finalísima que se llama, campeón de Europa contra campeón del mundo, y ahí va a ser una buena vara de medir. Te dedicas a fútbol, eres periodista deportivo, centrado sobre todo en fútbol, pero sabemos de primera mano aquí también en nuestra radio que te gustan otro tipo de deportes. ¿Crees que te gustaría probar, trabajar o qué otro deporte a ti te gustaría comunicar? Pues ya lo estoy haciendo con Lega Runners, con el atletismo popular. Buena pregunta, la verdad. Imagino que
Algún día me gustaría cubrir unos Juegos Olímpicos, que ya comprende todo tipo de deportes. Ujú. Pero el tema del atletismo, el tema de los atletas me gusta bastante, la verdad, porque salvando las distancias lo voy yo palpando en mis carnes, veo que es algo muy costoso, veo que se le da poca bola, poca voz, entonces eso también me mueve. Cuando llevas haciendo tanto tiempo fútbol te das cuenta de que los futbolistas muchas veces están en una burbuja demasiado gruesa. Ujú. Entonces cuando Como tú... que el contacto con ellos es más Sí, complicado. entonces el otro día en la tele tuvimos una entrevista con Amaya Valdemoro, que me encantó, por ella, no por mí, que es una leyenda del baloncesto y te das cuenta de que hay vida más allá del fútbol y te da pena porque si esa entrevista en vez de con Amaya fuese con un exfutbolista del Madrid que te habla del Madrid de Xabi Alonso y de Arbeloa, pues se vería más, desgraciadamente. Pero son las reglas del juego, lo que he dicho antes. Entonces, si, o sea, para mí, encontrar una ventana de una... No, para mí digo, o para cualquier periodista, Ujú. de dedicarte a algo que no sea el fútbol y además vivir de ello, tiene que ser muy bonito. Pero no te sabría decir, pues atletismo, no lo sé. Pero es que muchas veces, Elena, tú no decides tus oportunidades. Claro. Muchas veces te llegan pues porque... Y a lo mejor es un deporte que no tenías en mente y de repente te Nunca encanta. sabes. Es que a lo mejor mañana te llaman, me lo invento, de la Federación de Tenis, que hay una vacante y ya se han fijado en tu forma de tratar a los, yo qué sé, y te contratan y te dedicas al tenis toda la vida. No lo sabes. Entonces es lo bonito de esto. Ujú. ¿Algún sueño por cumplir? Cubrir un mundial, ojalá sea este año, he tocado madera. Ojalá. Y bueno, sinceramente, dedicarme a esto. O sea, sinceramente, mira, estos años he tenido un poco de vértigo porque ha habido despidos en la profesión. Y ves gente que lleva muchos años y se queda fuera. Y entonces tú, ya con 31 años, que ya tus objetivos son diferentes a cuando tienes 23, vas viendo un poco el miedo y el vértigo de quedarte sin trabajo a los 30, en una profesión tan complicada. Entonces, seguir. Es el único objetivo y que me planteo, seguir viviendo de mi profesión. Ujú. ¿Algún consejo para algún estudiante de periodismo que diga yo quiero trabajar como Rafa? Bueno, pues yo lo que a mí me sirvió es no mirar el reloj y no mirar el dinero. Sé que es algo que eso es impensable para mucha gente, Sí, perfecto, es complicado. pero si quieres llamar la atención y es que somos muchísimos. Entonces, si quieres de verdad llamar la atención, métele pasión, métele trabajo y no mires las horas y no mires el dinero, porque es que, sobre todo siendo muy joven, ¿eh? Si luego ya tienes más edad, oye, yo quiero cobrar mi dinero, perfecto. Pero hay que ser realista, en esta profesión somos muchísimos, no todos los trabajos son remunerados y hay veces que tienes que invertir para Para luego poder... tener resultados. Sí. Pues muchísimas gracias, Rafa, por esta charla, por acompañarnos, aunque Se me ha ya... pasado rápido, ¿eh? A mí también, la verdad, ha sido súper interesante y pues nada, que muchos estudiantes puedan aprender de ti, muchos espectadores puedan Genial. seguir tu trabajo, que es eso, que es maravilloso, que siga el desmarque y que siga la información deportiva. Muy bien, y yo lo escucho también aquí en el GN Radio. Exacto, pues muchas gracias. Un placer, Elena, Un gracias placer. a todos.